la estamos viendo ahí en Juan capítulo 4. Y vamos a tratar de ver hasta el versículo 29 o quizá más, ¿sí?, de esta porción del capítulo 4. Y en este encuentro, este es un encuentro de esos memorables que tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesús tiene muchos encuentros. Ya vimos por ahí, más o menos ahí platicamos el encuentro que tuvo ahí con el joven rico, el encuentro que tuvo con Zaqueo, el encuentro que tuvo con sus discípulos cuando los llama, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres, porque recuerden que sus discípulos, algunos de ellos, no todos, eran pescadores. Y los encuentros de Jesucristo son para nuestra enseñanza. Nosotros nos habremos de quizá relacionar con algún personaje porque son para nuestra enseñanza, ¿sí? Y aquí, hermanos, no es la excepción esta porción de la mujer samaritana. Y solamente como contexto, y lo va a decir aquí la mujer samaritana, que judíos y samaritanos no se llevaban porque tenían un conflicto de tiempo atrás, que era de años atrás, y para pasar de Judea, que está al sur, a Galilea, que está al norte, tenían que pasar por en medio de una región que era de Samaria, ¿sí? Entonces el Señor había oído que los fariseos estaban murmurando, que los fariseos estaban diciendo que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más discípulos que Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿sí? Aunque nos deja ahí clara la escritura, hermano, no se distraiga, que Juan el Bautista, que Jesús no bautizaba, bautizaban sus discípulos, ¿sí? Entonces se quiere ir a Galilea, y yo le digo, de Judea a Galilea tiene que pasar por Samaria. Y entonces llega a la ciudad de Samaria, a una ciudad llamada Sicar, y ahí había una heredad que Jacob dio a su hijo José, ¿sí? Jacob, hablando de el que luego será llamado Israel, ¿sí? Jacob es el hijo de Isaac, e Isaac es el hijo de Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Entonces había una heredad de Jacob en Samaria, ¿sí? Entonces de ahí que la mujer en su momento le dirá a Jesús que ellos adoran ahí, y que ustedes los judíos dicen adoran allá en Jerusalén. Pues entonces, ¿dónde se debe de adorar, verdad? Porque nosotros tenemos aquí esta herencia de Jacob y adoramos al Dios Jehová, ¿sí? Pero ¿en dónde se debe de orar? Pero antes de que lleguemos ahí, vamos a ver, hermanos, yo quiero enfocar esta porción de la Escritura en un concepto, hermanos, que sin él es muy difícil la convivencia, ¿sí? Que es conocer al otro, ¿sí? Si yo empiezo a vivir, hermanos, con alguien, ¿sí? Por ejemplo, en el matrimonio, o por ejemplo ahí en el seminario metodista Juan Wesley, que es tiene una forma de llevar a cabo el estudio que es internarse, ¿sí? Hay un internado ahí, allá hay cuartos, y entonces empiezas a compartir tu cuarto con otro compañero y con algunos muchos, ¿sí? Empezamos a conocernos, ¿no es así? Empezamos, incluso, yo no era interno, hermanos, pero yo podía conocer un poquito de ellos, simplemente cómo estaban de limpio o de sucio la porción de ellos, ¿verdad? De repente uno llegaba y veía y decía, claro, este compañero mío se nota que es así, ¿verdad? Que es limpio y que es ordenado, ¿verdad? Porque incluso cuando yo platico con él se nota. Y este otro compañero, bueno, se nota que es un poquito así como más dejado en ese aspecto, ¿no? De la limpieza, porque también su forma de ser se ve que es de este estilo. Pero lo empiezo a conocer, ¿sí?
empiezo a tener una interacción. ¿Sí? ¿Se podrá conocer a alguien a profundidad sin interactuar? No se puede, hermano. Es imposible. ¿Sí? Y la mujer samaritana, recuerde, adoraba a Dios. ¿Sí? Adoraba a Dios ahí en el pozo de Jacob. ¿Sí? Pero tenía algo la mujer samaritana. Lo adoraba, pero no lo conocía. ¿Sí? Como Job. ¿Qué dice Job cuando pasa todo lo que le sucede, hermano? ¿Alguien se acuerda? Bueno, dice muchas cosas, ¿verdad? Pero hay una frase muy popular. De oídas, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa, hermano? Yo sí le digo a mi esposa, ¿verdad? Cuando yo la conocí, yo le digo, yo de vista te había visto, ¿sí? Porque yo la conocí en una liga de jóvenes, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Porque ya te conozco a más profundidad, ¿sí? Claro, es mi esposa. De oídas te había oído y te adoraba, porque Job, hermanos, hacía sacrificios y holocaustos a Dios todos los días por sus hijos y adoraba a su Dios Jehová, claro, pero de oídas, ¿sí? Pero dice Job, ahora ya no es de oídas, ahora mis ojos te ven. Es decir, que tenía a Dios enfrente, no, sino que le conocía. ¿Por qué? Porque, insisto, Dios tiene encuentros con todos. Y tuvo un encuentro con Job. Y así tuvo un encuentro con la mujer samaritana. ¿Podemos adorar sin conocer a Dios? Sí, muchos lo hicieron. Job es uno de ellos. La mujer samaritana es otra. Ella adoraba en el pozo de Jacob, pero no le conocía. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque quizá es por tradición. Quizá esta adoración que yo le doy a Dios simplemente es porque me la traspasaron mis padres, o me la traspasaron mis abuelos, o me la traspasó algún familiar, o yo qué sé. Y entonces adoro a Dios, y nótese, adoro a Dios, vamos a encerrar esa frase, adorar a Dios, no solamente levantando las manos y cerrando los ojos y cantando, sino adoro a Dios viniendo a la iglesia, adoro a Dios al tratar de portarme bien, etcétera. Pero podemos adorar a Dios aún sin haberle conocido de fondo, haberle conocido íntimamente, porque esa intimidad, hermanos, se da en una relación, valga la redundancia, íntima con nuestro Dios, ¿sí? Yo puedo conocerles a ustedes, ¿sí? Pero jamás voy a conocerles como, por ejemplo, su esposa le conoce a usted o su esposo a usted, ¿sí? Porque esa interacción que se da al diario vivir va a producir conocimiento. De tal manera que cuando, por ejemplo, mi esposa me dice amor, yo ya sé qué quiere, ¿sí? Y cuando ese tono de voz, amor, es otro tono, ya sé qué quiere también, ¿sí? Y no está aquí mi esposa porque ahorita anda enfermita junto con mi niño, pero no me dejará mentir si estuviera aquí, ¿verdad? Que sucede bastante y me dice mi esposa, ya me conoces, ¿verdad? Ya sabes lo que te voy a pedir. Claro, ¿por qué? Porque nos hemos realmente conocido, porque, hermanos, interactuamos todos los días, ¿sí? Todos los días interactuamos mi esposa y yo. Entonces, este conocimiento de Dios, hermanos, necesita interacción. Por eso yo dije ahorita, uno no adora solamente al venir a la iglesia. Es decir, uno cuando entra por esa puerta no se hace cristiano. Y luego cuando sale deja su investidura de cristiano aquí en la iglesia, ¿verdad? El cristianismo termina siendo una interacción continua con Dios, ¿sí? Y lo que le pasaba a la mujer samaritana, hermanos, era
que no conocía íntimamente a Dios. Conocía que ahí en el pozo de Jacob Dios les dejó una heredad a los samaritanos, sí se las dejó, para que adoraran ahí. Pero no conocía íntimamente a Dios. De tal manera, hermanos, que cuando Jesús le dice, dame de beber, porque dice la palabra que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dice la palabra que Jesús estaba cansado, dice el versículo 6, cansado del camino. Jesús estaba cansado. Era la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía, donde el sol está en su cenit, ¿verdad? Y está todo lo que da el sol. Entonces Jesús estaba cansado. Ve a esta mujer que fue a sacar agua y le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, bueno, tú siendo judío, porque tenía aspecto de judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana y aparte mujer, ¿sí? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús corta la conversación, hermanos, como lo hace muy cotidianamente. Así lo hace con Nicodemo. Cuando Nicodemo va y le dice, Señor, le dice Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuese enviado por Dios. Y Jesús corta la conversación y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Se fijan? Jesús corta porque Él ve el corazón, ¿sí? Y va, ahora sí que como decimos nosotros, va al grano, ¿sí? Al asunto, ¿sí? Que hay en el corazón. Y entonces Jesús le responde. ¿Se fijan? Jesús no dice, no, sí, es mujer samaritana, pero mira, Dios es Dios de todos, ¿verdad? Entonces podemos conciliarnos, samaritanos y judíos. No, Jesús corta, va al meollo del asunto, porque Dios ve el corazón de la mujer y le dice, si conocieras. Uy, qué diferencia hace conocer. ¿Qué diferencia hace conocer? ¿Sí? Yo lo he notado así, el conocer. ¿Sabía usted que el conocer vende? ¿Sí? Por ejemplo, quizá, ¿sí?, darle mantenimiento a un mini split, para hacer un ejemplo muy básico, quizá no es tan difícil. Digo, no lo sé, yo nunca lo he hecho, ¿sí? Pero quizá no es tan difícil. Y quizá cuando uno se mete a investigar y lo hace, dice, mira, no era tan difícil. Pero entonces, ¿qué pagamos nosotros? ¿La mano de obra, que no es tan difícil? Pagamos el conocimiento del que sabe hacerlo, ¿sí? ¿Se fijan? El conocimiento es el que pagamos. Oye, ¿tú sabes cómo arreglar? Sí, sí sé. Pues ahí te va. ¿Se fijan? El conocimiento es lo que en últimas cuentas pagamos, ¿sí? Esto es como un ejemplo, ¿verdad? Aquí Jesús le dice, si conocieras. Y el ejemplo es porque la diferencia está en conocer. Cuando yo era chico, mi abuelo se dedicó sus últimos años a arreglar lavadoras de doble tina, ¿sí? Y yo recuerdo siempre que había lavadoras ahí en el patio de su casa, siempre había lavadoras y muchas herramientas, ¿verdad? Y a mí me gustaba verlo, ¿sí? Porque yo veía cómo metía en la herramienta y sacaba y ponía piezas y todo. Oye, abuelito, ¿y cómo le haces para saber que eso va ahí y que tienes que moverle acá? Dice, porque he arreglado lavadoras muchos años. Entonces, ¿qué le dio el conocimiento? El tiempo que tuvo para interactuar con las lavadoras. ¿Ve a dónde voy? Es igual con Dios. El tiempo que yo paso con Dios es el tiempo que me va a permitir conocerle, y entonces Dios me va a revelar lo secreto, porque lo secreto está reservado para el que le ama, para el que le conoce, ¿sí? Lo por encimita
es solamente para el que se conforma quizá con un de oídas te había oído. Pero el que le quiere ver en verdad tendrá un encuentro con el Señor, porque Él está dispuesto a mostrarse para aquel que le quiera buscar. Y aún todavía el Señor, como nosotros nos vemos tardos para buscarlo, nos busca a nosotros, ¿sí? A través de circunstancias diferentes. Y entonces le dice, si conocieras. Y le dice dos cosas que debes de conocer, mujer samaritana. Dos cosas cambiarían tu vida si las conocieras. Dos cosas solamente. El don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, solamente ocupas dos cosas para conocer. El don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. El don de Dios, hermanos, es el Espíritu Santo. Así lo coloca la Escritura en otras porciones y le da ese título, el don de Dios, que es el Espíritu Santo. No por nada, luego va a estar hablando del agua que fluye, ¿sí? Y no por nada Jesús le dice a Nicodemo en una segunda ocasión, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podréis entrar al reino de Dios, ¿sí? Y entonces le dice, si conocieres dos cosas, tu vida cambiaría. ¿Por qué? Porque sabrías qué pedir. Por ejemplo, si yo voy, hermanos, a la ferretería que está aquí, y yo les digo, oigan, necesito que me vendan un pastel. Ya lo necesito, ¿verdad? ¿Qué me va a decir el de la ferretería? ¿Mande? Espérate, déjame lo preparo, ¿verdad? Porque quiero vender todo lo que venga, ¿no? ¿Qué diría el de la ferretería, hermano? Ay, Jesús, y es el pastor, ¿verdad? De Ágape. Hombre, no voy a ir a esa iglesia. ¿Sí? Está loquillo. ¿Cómo que viene a la ferretería a buscar? ¿Verdad que no es congruente? Exacto. Cuando no conocemos, no somos congruentes. ¿Entendió? Cuando no conocemos a Dios, no somos congruentes con Dios. Nos acercamos a Dios a pedirle algo que Él no vende. Nos acercamos a Dios a pedirle un pastel cuando el Señor vende herramientas. ¿Se entendió? Porque conocer al Señor, hermanos, le va a ayudar a entenderlo. Así cuando mi esposa me dice, amor, yo ya sé qué quiere, hermano. No se lo estoy mintiendo, hermano. En serio, si estuviera aquí, ella se lo confirmaba. Yo ya sé cuál es el tono, hermano, porque yo también le quiero agradar a mi esposa. Y entonces le dice, te faltan dos cosas. Y si tuvieras esas dos cosas, tu vida es otra. Porque, hermano, si yo estoy buscando un pastel y de ahí luego me voy, yo qué sé, con el que arregla zapatos, y luego de ahí me voy, con el sastre, y, hermano, voy a estar batallando toda la vida, ¿no? Porque no sé, porque no conozco. ¿Se entiende? Así voy a estar con mi vida cristiana, hermanos. Porque no conozco y voy a estar buscando a Dios, quizá de oídas, que está bien, pero hay un camino mejor, ¿sí? Como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora te conozco de verdad, ahora mis ojos te ven, te conozco en serio. Y entonces le dice, si tuvieras ese conocimiento, entonces, dice,
tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Pero la mujer no tenía el conocimiento, ¿verdad? Entonces la mujer le dice, bueno, Señor, ni siquiera tú tienes con qué sacarla. Y aparte, el pozo es hondo. ¿De dónde me vas a dar tú agua viva? Oh, ok. Y el Señor empieza a trabajar con la mujer para que la mujer empiece a entender quién le está hablando. Y así Dios trabaja con nosotros, hermanos. Sí. Por eso yo siempre les digo a los que yo atiendo, tienes que venir a la iglesia. No hay de otra. Tiene que venir. Porque aquí, hermano, va a recibir palabra. Y la palabra le va a dar entendimiento. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? La menciono siempre. Los que caen junto al camino son los que no entendieron la palabra del reino. Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué viene Satanás y arrebata eso? Porque no entendieron la palabra del reino. ¿Sí? ¿Y cómo voy a entender? Pues necesito ¿cómo voy a entender a mi esposa? Necesito este conocimiento de ella. ¿Cómo voy a entender que en la ferretería no se venden pasteles? Pues necesito este conocimiento de qué es una ferretería. Yo le aseguro que un niñito de 4, de 3 o de 2 años quizá no entiende muy bien qué se vende ahí. Es natural. ¿Sí? Y muy probablemente ni siquiera entienda que las cosas se compran con dinero. Es natural, porque es niño. Y entonces la mujer todavía no entiende y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor que él, porque dices tú que tú puedes darme a mí agua viva? ¿Sí? Y le dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua de este pozo, volverá a tener sed. ¿Sí? Y Jesús está hablando en doble manera. Manera literal y manera espiritual. Porque la mujer samaritana tenía que ir todos los días a sacar agua de ahí. Todos los días, y a veces varias veces al día. ¿Por qué? Porque uno vuelve a tener sed, ¿no es así? Volverá a tener sed. Pero luego Jesús va a entrar al corazón de esta mujer y le va a hacer entender que ella también va a volver a tener sed de las cosas que busca y busca mal. Fíjese. Mas el que bebiere, estoy en el 14, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra versión dice que brote para vida eterna. Una fuente de agua que brote para vida eterna. Fíjese lo que dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entendió una manera, entendió la literal, pero ahorita Jesús le va a explicar la espiritual. Fíjese cómo se lo explica. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús empieza la explicación espiritual del agua viva que Él puede darle. Y que puede darle y que esa agua puede hacer que brote para vida eterna. Y le dice la mujer: no tengo marido. Ok, ahora sí que esa es una verdad a medias, ¿verdad? Porque es cierto, dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Eso se lo dijo la mujer? No. Jesús empezó a escudriñar lo profundo de su corazón, porque Jesús empezó
quería en ese momento que la mujer pudiera ver lo que su corazón realmente anhela. Esta mujer, hermanos, encontraba su felicidad, entre comillas, en los hombres. ¿Sí? Estaba con un hombre y había tenido 5 maridos, pero no era llena, no lo lograba, no se sentía satisfecha. Este es el caso particular de esta mujer. En el caso particular de cada uno de nosotros, el trato es otro tema quizá. Aquello, hermano, que no nos va a llenar. Acuérdense, Jesús le está explicando, la literal ya la entendió. ¿Sí? La literal sí la entendió, pero Jesús no estaba hablando de algo literal. Ahora le está explicando la espiritual. Y le está diciendo, llama a tu marido y ven acá. Llama a aquello que tú crees que te va a llenar. Y dicho sea de paso, y esto es entre paréntesis para los esposos y esposas, nuestra pareja no es nuestra plenitud. ¿Sí? Es Dios. O sea, eso no quiere decir que las vamos a menospreciar. Claro que no. Ni por un lado ni por el otro, ni varón a mujer, ni mujer a varón. Pero no está ahí nuestro gozo y plenitud. Esta mujer ahí lo quería encontrar. Por eso le dice, si tú bebes de esta agua, literal, vas a tener sed, pero espiritual, ¿cuál es? Si tú sigues ese camino, si tú con este varón luego te casas y luego te divorcias y luego te juntas con otro y te divorcias y así, vas a volver a tener sed. ¿Se entiende? Vas a volver a tener sed, le dice Jesús. Porque no va a haber varón en este mundo que te pueda llenar en plenitud tu corazón. Ese era el caso de la mujer samaritana. Ella literalmente bebía agua para saciar su sed natural de su boca, pero también bebía agua para saciar su espíritu a través de los hombres. Por eso Jesús, hermanos, no es que esté exponiéndola para vituperio, para vergüenza de ella, porque están solos, no hay nadie alrededor. Jesús no la está exponiendo su pecado, están solos. ¿Saben quién luego expone su maldad y su pecado? Ella sola. Ella sola va, pero eso más adelante. Entonces, que se entienda, hermano, si usted vuelve a beber de esa agua que está bebiendo, va a volver a tener sed. ¿Se entendió? No estoy hablando de la agüita que se toma cuando hace calor o cuando su boca le pide porque tiene sed. Estoy hablando del espiritual. Si volvieres, les dice Jesús a nosotros, ahora nos dice a nosotros, si vuelven a beber de esa agua, van a volver a tener sed. ¿Se fijan? Pero si beben del agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Y no nada más eso, sino que de su interior correrán ríos de agua viva que broten para vida eterna. Pero hay 2 requisitos. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, hermano, el día de hoy, dame de beber? Si lo conocieras, entonces le pedirías esa agua y no la otra. Señor, dame esto, Señor, porque así mi alma va a estar satisfecha.
Y el Señor, ahí te va, para que veas que no. Señor, ahora dame esto, porque así, ahora sí mi alma y mi corazón van a estar satisfechos. Ahí te va, para que veas que no. No vas a estar saciado. Nunca te vas a saciar. Por eso el rico y el millonario, hermanos, buscan más. ¿Para qué buscas más? Tienes para 4, 5, para 20 vidas. Porque nunca se sacian. Nunca es suficiente. Porque no hay nada en este mundo que pueda saciar un alma que es o que está colocada como eterna. Dice la palabra en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Escuchó bien? Puso eternidad en su corazón, mi hermano. Colocó un sentido de eternidad en su corazón. Y usted y yo lo queremos llenar como la mujer samaritana. ¿Con qué? Bueno, la mujer samaritana con hombres. Pero quizá nosotros lo queremos llenar ¿con qué? Con dinero, con trabajo, con riqueza, con bienes materiales, con fama, con poder. Le digo algo, hermano, no lo digo yo. Va a volver a tener sed. Se le van a volver a secar los labios. Va a tomar de esa agua. Ay, se va a refrescar y va a decir, esto era lo que necesitaba. Pero ¿sabe qué? Al paso de unas 3, 4 horas, va a decir, otra vez viene la tristeza, otra vez viene el dolor, otra vez viene la angustia, otra vez viene la miseria a mi vida. Creo que no era eso. Y va a buscar otro vaso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? Eso es lo que le está diciendo Jesús a la mujer samaritana. Si sigues bebiendo del agua que estás bebiendo, siempre vas a tener sed. Si sigues buscando otro varón, vas a buscar luego otro, y luego otro, y luego otro, porque nunca será saciada tu alma ni tu corazón. Pero ¿sabe por qué, hermano? De repente esto no es simplemente ruido y es otra prédica dominical. Es otra prédica dominical, ¿verdad? Ya la libro, ya salgo de aquí, ya cumplí. Porque no conocemos a Dios. Si conocieras quién es el que te dice hoy, mi hermano, a usted. Si conocieras el don de Dios, el Espíritu Santo, y si conocieras quién es el que te dice, dame de beber. Entonces, si le conocieras, si conocieras al Hijo de Dios, a Jesucristo, tú te vas a acercar y vas a ir a la ferretería y vas a pedir herramientas. Vas a ir al sastre y vas a pedir un traje. Vas a ir al zapatero y vas a pedir zapatos. Y no vas a estar pidiendo pasteles donde no venden pasteles, ¿entiende? Usted y yo nos acercaremos a Dios y le pediríamos a Dios lo que de Dios es para saciar nuestra eternidad. Saciar mi alma y mi corazón. ¿Y sabe qué? De lo demás, que es material, Dios se encarga. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Del alimento en la mesa, del abrigo, del techo, de lo necesario, Dios se encarga. Dios se encarga, mi hermano, créalo. Si no, Dios es mentiroso. Aunque a veces sea nada más lo que es para comer, pero Dios se encarga. A veces hay vacas flacas, a veces hay vacas gordas. ¿Entiende lo que digo? En el sueño de José, las vacas flacas y las vacas gordas, pero el Señor ahí está.
Entonces, si el Señor va a proveer para todo lo que es necesario para mi cuerpo, porque Él sabe, Él eso lo da en automático, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que no da en automático? Lo que no le estamos pidiendo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una serpiente? ¿Usted le haría eso a su hijo? Papá, mamá, tengo hambre, ¿me das tantito pan con huevito? Aquí tienes, ahí te va la serpiente, para que te pique. Deja de estar pidiendo. Y dice el Señor, bueno, si ustedes, habla a todos nosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Si conocieras quién es el que te dice, y si conocieras el don de Dios. Y entonces le dice lo de sus maridos, no te vas a saciar con los varones, y con el que tienes tampoco te vas a saciar. Con lo que usted tiene ahora, hermano, no se va a saciar. Y con lo que está buscando materialmente, tampoco. Jamás se va a saciar su alma, hermano. Yo quisiera que un día alguien se me acercara y me diga, yo estoy saciado con esto que el mundo me ha dado. Estoy satisfecho. No hay saciedad, porque siempre la carne buscará por un lado saciar, y muchas veces es a través del pecado. Cuando no está saciada el alma, ¿sabe con qué la quiere saciar? Con el pecado. Sí. Ahí damos lugar al pecado. Porque 5 maridos has tenido, dice el 18, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, escuche, me parece que tú eres profeta. Ya no es como la mujer al principio, que no sabía quién era ese hombre. Ahora le dice, me parece, ya estoy agarrando conocimiento, me parece, ya entendí un poquito, me parece que eres profeta. Y le dice, bueno, si eres profeta, explícame. Nuestros padres, los samaritanos, adoramos en este monte, pero ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Entonces, ¿dónde se debe de adorar? Y Jesús le dice, créeme que la hora viene, mujer, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué adoran lo que no saben? Porque a ellos no les fue dada la ley. A ellos no les fue dado los profetas, a ellos no les fue dado a Moisés. Les fue dado a los judíos, no a los samaritanos. Entonces ellos adoran con un desconocimiento de la ley, porque la ley fue dada a los judíos, los samaritanos eran gentiles. ¿Sí? Esto lo digo entre paréntesis, hermano, por si alguien se lo pregunta, porque ese no es el tema hoy. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque a los judíos les fue dada la ley, les fue dada los profetas, les fue dado Moisés, etc. Porque la salvación viene de los judíos. Claro, Jesús fue judío. La salvación sale de los judíos. Claro que sí. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿En qué? En espíritu y fíjese, en verdad. Porque
podemos estar físicamente aquí, pero nuestro corazón puede estar tan lejos de Dios. Me puede mentir a mí, pero a Dios no. Una hermana en Allende, Nuevo León, una hermana muy amada, mi hermana Tere, su hijo pues no estaba en el camino, ¿verdad? Y el Señor le revelaba cosas de su hijo. Y entonces cuando lo veía le decía: oye, mijito, esto y esto. ¿Quién te dijo, mamá? No, nadie. No, es que ¿quién te dijo? Pues Dios. Y luego otra vez, hasta que llega el hijo y le dice: mamá, ya dile a tu Dios que deje mi vida privada, que ya no te diga nada de mi vida privada, porque qué incómodo que tú sepas todo. ¿Se fija? Ahí la mamá no estaba siendo engañada porque Dios le estaba revelando. Sí. Puede engañar, hermano, pero no gana nada y pierde mucho. No gana nada al engañarse a sí mismo y pierde mucho. Adoradores en espíritu y en verdad. Mujer, tú buscas algo que te sacie, soy yo. Y cuando lo encuentres, podrás adorar. No aquí, no allá, no en el templo, no en este pozo, no en este monte, no en la iglesia. En espíritu y en verdad. Hermano, aquí se le da, en la iglesia se le da así. Aquí está, hermano, el plato, coma. En bandeja de plata, reciba. La palabra le es dada, hermano. Yo no, esta palabra, hermano, no la saqué ahorita hace 15 minutos. Ay, a ver qué voy a dar. Ahora sí, la mujer samaritana, vámonos. No, hermano, toda la semana el Señor está poniéndome. Yo estudio la Biblia, hermano, no es para alzarme el cuello, porque es para la gloria de mi Señor. Yo estudio la Biblia todos los días. Mi esposa está de testigo y mis hijos. Todos los días. Sin falta. La preparación de hoy, hermano, es todo el día, no el sábado. Y aquí está todo para usted. Y aquí se vuelve más fácil adorar, se vuelve más fácil escuchar, porque todo está dado. Pero usted sale, hermano, y el mundo no le dice: ten, aliméntate espiritualmente. ¿Verdad que el mundo no le dice eso? El mundo agarra la charola y mire, para darle en la cabeza. Vámonos, porque es cristiano. El mundo, hermano, no le va a dar en charola de plata. En espíritu y en verdad. Y escuche lo que le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? ¿Por qué se maravillaban que hablaba con una mujer? Porque Dios estaba rompiendo dos barreras culturales, hermano. El varón no podía hablar con una mujer en la calle. Menos, esa es la primera barrera. La segunda barrera: es judío y ella es samaritana. ¿Sí? Por eso los discípulos se maravillaron que hablaba con una mujer. No crea porque era sorprendente que alguien hable con una mujer, no, porque en la cultura eso no se podía hacer. Pero miren, mejor calladitos, me veo más bonito, porque ya sabemos que el Señor no se detiene cuando habla, ¿verdad? Porque nadie le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dice, escuche, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Antes, ¿quién eres tú? Este pozo es muy hondo y no tienes ni cómo sacarlo. ¿Tú quién eres? Después, me parece que eres profeta. ¿Y ahora? ¿No será este el Cristo? ¿Qué está sucediendo, hermano? Lo está conociendo. Lo está conociendo. Y eso va a cambiar su vida, porque no es Jesús el que va a la ciudad a decir, aquí está esta pecadora, hagan con ella como es debido. No es Jesús. La mujer va a la ciudad y le dice, todo lo que he dicho, todo lo que yo he hecho, Él me lo reveló. La ciudad la conocía, hermano. Dice que salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Me voy a saltar hasta el 39, porque se me va el tiempo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, o sea, de Jesús. Y decían a la mujer, escuche, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no había duda. Y por consiguiente tampoco de la mujer, porque la mujer empezó a ver. Y entonces la mujer, de no conocer a aquel varón, luego le dice, me parece que eres profeta. Luego dice, ¿no será este el Cristo? Y luego termina evangelizando a la ciudad de Samaria, en la ciudad de Sicar. Termina siendo una evangelista, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque conoció. ¿Usted cree que ella, después de haber entendido, iba a ir al mismo pozo, espiritualmente hablando, a sacar agua? ¿Iba a volver al mismo pozo a sacar agua, hermanos? Espiritualmente, para que se entienda, ¿iba a buscar otra vez su plenitud y su gozo y su felicidad en más hombres? Porque eso es el agua que ella estaba bebiendo, ¿verdad? Que le dice Jesús, si vuelves a beber de esa agua vas a volver a tener sed, mijita. Vas a volver a tener sed. ¿Usted cree que la mujer samaritana volvió a tomar de esa agua? Claro que no. Porque entendió que ahí no iba a recibir plenitud. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? Que lo conoció. Y cuando lo conoció, creyó. La fe. Yo como pastor, hermanos, tengo un tope en el cual yo quisiera poder superar ese tope y poder alcanzar a ayudarle a lo que está después de ese tope, pero no lo tengo, no nos ha sido dado a nosotros los pastores llegar ahí. Y esa es su voluntad. Su voluntad. ¿Qué va a hacer? Yo no voy a tocar su voluntad. No puedo. Se puede de una manera, y lo hacen muchos otros falsos maestros y profetas. Se llama manipulación. Y la manipulación la empezó Satanás en el jardín del Edén, y quizá la empezó antes en el mundo invisible. Manipuló a Eva, ¿no es así? La manipulación es satánica, hermano.
yo no le voy a manipular. Yo quisiera que en su voluntad esté, que no vuelva a beber de esa agua que no le va a saciar. Yo quisiera eso, pero esa decisión no la tomo yo, la toma usted. Y si usted está aquí el día de hoy, el Señor le está hablando. Porque esta palabra, hermano, que yo le estoy dando, no la inventé yo. Y no me la saqué de la manga. Pero usted sabe ahí en su corazón, usted sabe, usted lo sabe, estoy seguro que aquella agua que está tomando, usted sabe que no le está saciando. Estoy seguro de ello. Porque no hay agua que el mundo pueda dar que le sacie. Trabajo, familia, riquezas, matrimonio, hijos, padres, la paternidad, la maternidad, la fama, el poder. No hay nada que le pueda saciar. No lo hay. Pero necesita conocer y creer. Y yo ahí llego, hermano. Hasta ahí llego. Y aquí vamos a estar para usted. Pero ¿quiere usted tomar de esa agua? No me diga que sí. Porque peor la condenación que diga que sí y luego no. ¿Se acuerda? Como la parábola que un padre le dijo a sus dos hijos, le dijo a uno, ve y ayúdame, y le dijo, no voy, pero al final sí fue. Y el otro hijo le dijo, sí voy, y al final no fue. No me diga que sí, que su sí sea sí, que su no sea no. Y si va a decir amén, no se condene a usted mismo luego para no hacerlo. Porque el Señor no se anda con rodeos cuando entregó a su hijo por usted, hermano. Nos dijo, bueno, a ver, la mitad de mi hijo, un pedacito, todo, en la cruz del Calvario. ¿Va a volver a tomar del agua que no le sacia? ¿No será eso insensato, hermano? ¿No se llamará eso necedad? ¿No seremos necios cuando seguimos tomando del mismo vaso que jamás nos sacia? Entonces, tome la decisión y tome del agua que puede dar su Señor. Vamos a participar, hermanos, de la comunión. Después de haber escuchado esta palabra, la invitación es clara, ¿no? Pero ya queda en nosotros si decidimos no volver a tomar del agua que nos sacia.